Muy buenos días. En el día de hoy seguimos con el tema de la iglesia de Cristo. Ya hemos hablado en el video pasado, estuvimos hablando sobre esa iglesia. Y veíamos que Cristo sí tiene una iglesia, que no podíamos negar que Cristo tiene una iglesia, porque en la Biblia nos dice que Cristo tiene una iglesia y que Él a esa iglesia la ama, la amó y la ama, que Él cuida de su iglesia, que Él quiso darse a sí mismo una iglesia sin mancha ni nada parecido. ¿Él podía darse ese gusto? Claro que sí. Entonces se preparó una iglesia a su gusto. Entonces, él dice que esa iglesia, que dice Pablo, que el que persiga a esa iglesia se convierte en un aborto y que no se le puede llamar apóstol a una persona que persiga la iglesia de Dios. Veíamos que Jesucristo se hace uno con su iglesia, porque por allá en Lucas 10:16 nos viene a decir, les dijo a sus apóstoles, el que a ustedes escuche, a mí me escucha. A quienes a ustedes rechace, a mí me rechaza. Y el que me rechace a mí rechaza al que me envió. Se hace uno con su iglesia y con sus apóstoles. Pablo no sabía esto y por eso vino a entender y a comprender por los golpes. Cuando el Señor se le presentó, lo tiró a tierra y Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? Jesucristo le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo entiende que perseguir a la iglesia de Dios es perseguir al mismo Dios. Pablo no perseguía a Cristo, Pablo perseguía a los cristianos. Pablo perseguía a la iglesia de Cristo. Y veíamos que Dios sometió todo bajo los pies de Cristo. Y veíamos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que es la plenitud del que lo llena todo en todo. Entonces, vemos que la plenitud y la multiforme sabiduría de Dios se encuentran en la iglesia de Cristo. Entonces, veíamos también que que Jesús llamó a sus apóstoles y que Él llamó a los que Él quiso, No todos pueden ser apóstoles de Dios, es a los que Él quiera, es a los que Él haya predestinado para esa tarea. No es que yo pueda coger la Biblia, agarrar la Biblia y irme a predicar la palabra de Dios sin que Él me haya llamado. No. Él llamó a los que Él quiso. ¿Para qué? Para formarlos, para enseñarlos, para que estuvieran con Él y enviarlos a predicar. Y si vemos que estuvieron con Él para formarlos y enviarlos a predicar, nos damos cuenta que no puede ir cualquier persona a predicar la palabra de Dios, agarrar la Biblia y decir yo agarro la Biblia y voy y predico lo que yo quiera, lo que yo entienda. No, Él los formó, 3 años los formó, a Él le pareció bien así. ¿Y qué? Él es Dios. Le pareció que esa formación estaba bien y los envió a predicar. Entonces vemos que esa iglesia va cogiendo un orden. Llamó a sus ministros, a sus apóstoles y los envió a predicar. Entonces vemos que esa iglesia sí es importante. Y vemos que fundó su iglesia en Mateo 16:18 sobre el apóstol Pedro, que él le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y edificó su iglesia, fundó su iglesia. Pero esa es la iglesia de Cristo. Pero ¿hay otras personas que pueden fundar una iglesia? Sí. ¿El mundo lo permite? Sí. ¿Las leyes civiles y los hombres lo permiten? Sí. ¿Y esa es la iglesia de Cristo? No. Esa será la iglesia de la persona que la fundó, pero no es la iglesia de Cristo.
La iglesia de Cristo debe tener 2000 años. Entonces no puede aparecer una persona en cualquier otra época y decir, esta es la iglesia de Jesucristo, porque Jesucristo me reveló que yo tenía que fundar una iglesia, entonces esta es la iglesia de Jesucristo. No, si funda una iglesia tiene que tener los pantalones y decir, esta iglesia es la iglesia mía, pero no la iglesia de Cristo. Pero lo que pasa es que si esa persona dice, esta es la iglesia de Zoilo, ¿quién va a seguir a Zoilo? Nadie. Entonces, ¿qué pasa con Zoilo? Quiebra, se va a la ruina. Entonces, ¿qué tiene que hacer Zoilo para que la gente lo siga? Decir que esa es la iglesia de Cristo. Y ahí sí lo van a seguir. Entonces nos damos cuenta que Cristo sí tiene una iglesia. Y es importante esa iglesia porque Él se entregó por esa iglesia. Y vamos a ver que esa iglesia también tiene unas características importantes. ¿Cómo nosotros sabemos y cómo reconocemos que esa es la iglesia de Cristo? Primero porque tiene que tener 2000 años. Entonces vemos que la fundó en Pedro. Le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces vamos a ver que en la Biblia empieza a aparecer Pedro en primer lugar. Y empieza a aparecer Pedro como jefe. Entonces la iglesia de Jesucristo tiene que tener a Pedro en primer lugar como jefe de la iglesia. Veíamos también que aparecía una mujer muy importante que estaba esperando el Espíritu Santo reunida con los apóstoles. Cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia hay una mujer importante, tan importante que la sacan del saco de las mujeres y la ponen aparte. ¿Para qué la ponen aparte? Para resaltar que esa mujer es muy importante dentro de la iglesia. Y esa mujer es María, la Madre del Señor. Segundo dato. Tercer dato. Veíamos que la iglesia de Jesucristo es una iglesia apostólica. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. Ellos, los primeros cristianos, no recibían la enseñanza de cualquier persona, no. Ellos recibían la enseñanza de los apóstoles, porque la iglesia tiene cuidado. La iglesia no recibe enseñanzas de cualquier persona por ahí. Ustedes se dan cuenta que cualquiera agarra la Biblia y dice, esta es la iglesia de Jesucristo y yo voy a enseñar esto y esto y esto y esto. Y hay gente que corre ese peligro y van a escuchar enseñanzas que no son de los apóstoles. La Biblia dice que los primeros cristianos acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. Tercer dato. Cuarto dato. La iglesia, los primeros cristianos, acudían a la fracción, a celebrar la fracción del pan. ¿Cada cuánto celebraban la fracción del pan? Todos los días, no cada mes, no cada año, todos los días. Entonces vemos que la iglesia de Jesucristo tiene datos muy importantes, que si usted los compara con otras iglesias, esas iglesias no los tienen. ¿Por qué? Contéstese usted mismo. Si usted busca las enseñanzas de su iglesia, de su secta o de su comunidad, compárelas con las enseñanzas de los primeros cristianos a ver si le cuadran. No le van a cuadrar. Pero si usted busca las enseñanzas de la iglesia, cualquier enseñanza que dé la iglesia, usted la busque en la Biblia y la va a encontrar. Cualquiera que usted busque, la va a encontrar. Entonces, vemos que esa iglesia es importante, que es en esa iglesia donde yo debo estar. Y nos muestra también que en esa iglesia, Jesucristo inmediatamente que funda su iglesia, la blinda y dice, ni los poderes del infierno la podrán vencer. Pero muchos de ustedes dicen que la iglesia de Jesucristo se destruyó, que Jesucristo la aborreció, que Jesucristo no quiso más esa iglesia y entonces Constantino acabó con esa iglesia. En la palabra de Dios dice, y los poderes del infierno no la podrán vencer.
y Constantino no era el diablo. Y así hubiera sido el diablo, según la palabra de Dios dice, ni los poderes del infierno la podrán vencer. ¿Quién puede vencer esa iglesia? Nadie. Ni en épocas pasadas el imperio romano la pudo vencer, tan poderoso que era, no. Han venido imperios, han venido grandes gobiernos, han tratado de destruirla y no han podido vencerla y no la podrán vencer, porque esa es la iglesia de Jesucristo. Entonces esa iglesia no la puede vencer nadie, no tenemos que tener miedo, esa iglesia no la vencerá nadie. Veíamos también que la iglesia, cuando hay problemas, cuando hay discusiones, cuando hay malos entendidos, cuando hay algo en lo que Jesucristo no predicó, no dijo nada, la iglesia puede tomar decisiones por sí misma, como lo que hizo Pedro en 1 Corintios capítulo 15, versículo 28, tomó una decisión dentro de la iglesia que se llamó el primer concilio, y esa decisión, dice el versículo 28, que esa decisión, dice Pedro, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros esto y esto. Entonces vemos que la decisión que toma la iglesia es como si la hubiera tomado el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesucristo le dijo a Pedro, lo que ates en la tierra, atado quedará en el cielo, y lo que desates en la tierra, desatado quedará en el cielo. Que él estaba diciendo, lo que usted haga yo lo firmo y lo sello, lo respaldo. Pedro, acordándose de esas palabras, tomó esa decisión y dice, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros que hemos decidido esto, y esa es la enseñanza que dan. O sea, vemos que a la iglesia la guía el Espíritu Santo. También veíamos que Jesucristo decidió fundar su iglesia porque estaban enseñando muchas cosas. El centro era Jesucristo, sí, pero la gente decía que él era Juan, que él era Elías, que él era Jeremías o alguno de los grandes profetas. ¿Jesús era eso? No. ¿Estaban enseñando? Sí. ¿Qué estaban enseñando? Mentiras. Lo mismo que ahora. La gente estaba dividida, estaban enseñando mentiras, lo mismo que pasa ahora, estamos divididos y hay muchos que están enseñando mentiras, unos enseñan una cosa, otros enseñan otra cosa y otros enseñan otra cosa. Están enseñando mentiras. Para que no enseñaran más mentiras acerca de él, ¿qué hizo Jesucristo? Fundó su iglesia en Pedro. Le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Para qué? Para que cuando usted quiera buscar la verdad, la encuentre en la iglesia que Jesucristo fundó. Por eso en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, dice, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, o sea, Dios tiene una casa. ¿Cómo se llama esa casa? La iglesia del Dios vivo. ¿Y qué es esa casa? Columna, base y fundamento de la verdad. O sea, cuando queramos buscar la verdad, ¿dónde encontramos la verdad aquí en la tierra? En la iglesia de Cristo. Entonces usted no me puede decir que usted tiene la verdad, porque Dios dejó la verdad en una parte segura, en su iglesia. Él no le puede decir a usted una verdad y a otro otra verdad y otra verdad, porque si no habrían 7.000 millones de verdades, porque todo el mundo cree tener la verdad. Y eso no es así. La verdad se encuentra en la iglesia de Jesucristo, en la iglesia que Cristo fundó hace 2000 años. Ahí encontramos, dice la palabra, que ahí la iglesia es columna, base de la verdad. Entonces yo no puedo creer en la verdad que usted me dice que usted tiene la verdad. No, hermanitos, qué pena con ustedes, pero la verdad, según la Biblia, está en la iglesia de Jesucristo. Bueno, ese es el resumen de la iglesia de lo que hemos visto. Hoy vamos a ver otro tema y vamos a ver en qué parte Jesucristo o Dios nos deja a los diáconos, a los obispos, a los sacerdotes, como los conocemos hoy en la iglesia. Entonces, ahí vamos a ver en qué parte el Señor deja eso. Y lo encontramos en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Léalo.
Si alguien aspira al cargo de obispo, no hay duda de que ambiciona algo muy eminente. Es necesario, pues, que el obispo sea irreprochable, casado una sola vez. Casado una sola vez. Y esto lo vamos a explicar luego. ¿Por qué casado una sola vez y ahora no se casan? Siga. Casto, dueño de sí, de buenos modales, que acoja fácilmente en su casa y con capacidad para enseñar. Siga. No debe ser bebedor ni peleador, sino indulgente, amigo de la paz y desprendido del dinero. Que sepa gobernar su propia casa y mantener a sus hijos obedientes y bien criados. Pues si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá guiar a la asamblea de Dios? Esta es lo que quiero que le pongamos cuidado a la pregunta, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios si no gobierna su propia casa? La pregunta que quiero que hagamos es, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios si no es capaz de cuidar su propia casa? Está mostrando que el episcopo o el obispo tiene la potestad sin duda de gobernar la iglesia de Dios. Y dice Pablo que para gobernar la iglesia de Dios tiene que primero gobernar su propia casa. Entonces vemos que hay un gobierno dentro de la iglesia. En la gran familia de Dios hay un gobierno, una autoridad, que en ese tiempo era el episcopo u obispo. Y para llegar allá tenía que gobernar primero su propia casa. ¿Para llegar a dónde? A gobernar la iglesia de Dios. Entonces encontramos con certeza que la iglesia primitiva había alguien que gobernaba la iglesia de Dios. Había una jerarquía, una autoridad. Y los primeros cristianos lo llamaban episcopo u obispo, que traduce en castellano o en el común de las personas para entenderlo mejor, traduce vigilante. ¿Y qué hacía el vigilante? Pues vigilar. ¿Y qué vigilaba? Las ovejas, para ver cuándo venía el lobo, para ver cuándo venían los enemigos de la fe a destruirlos. Y él les decía a las ovejas, cuidado, cuidado, ahí viene el lobo, cuidado con los enemigos de la fe. Y podemos mostrar una cita de Hechos de los Apóstoles donde nos muestra con claridad la responsabilidad que tenía el episcopo. Hechos capítulo 20, versículo 28. Léalo. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. ¿Qué es vigilante? Obispos. ¿Quién los ha colocado allí como obispos? Nada más y nada menos, según los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo. Los ha colocado allí como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios. ¿Se dan cuenta que en la iglesia primitiva habían pastores de la iglesia de Dios puestos por el Espíritu Santo para decirle a las ovejas, cuidado, cuidado con el lobo? Sigan, repítalo y sigan. Tened cuidado. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Es decir, en la iglesia de su Hijo, el Espíritu Santo dejó pastores para guiar la grey, su propio rebaño, el que Él se adquirió con su sangre. Sigan. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. ¿Por qué Dios dejó pastores dentro de la iglesia? Porque vendrán lobos crueles que no perdonarán el rebaño de Cristo Jesús, el que Él se adquirió con su sangre. Sigan.
De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Y también que entre vosotros mismos, se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos detrás de ellos. Y nos detenemos acá un poquito para explicar esto. ¿No han escuchado a los hermanitos separados decir: cuando yo era católico, yo vivía en la oscuridad, pero ahora he visto la luz? Hace un año conocí la luz y ahora vengo a predicarles la palabra de Dios. ¿Saben qué dice la palabra de Dios? Que entre vosotros mismos saldrán esos lobos que arrastrarán al rebaño tras de sí. Y dicen: qué lindo, qué hermoso, qué novedoso, arrastrando a los discípulos tras de sí. Para eso el Señor ha dejado a sus pastores, a sus vigilantes, a sus obispos, para gobernar la iglesia de Cristo y conducirla por los senderos del Señor, sin que se desvíen de los caminos y sin que se los coma el lobo. Por eso, católico ignorante, futuro protestante, porque al apartarse del pastor, viene otro y lo lleva tras de sí, y eso lo conduce al error, y termina diciendo: cuando yo era católico, porque nunca conoció a la iglesia de Dios. Ahora vamos a 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 8. Ya hablamos de los obispos, ahora vamos a hablar de los diáconos. Siga. Los diáconos también han de ser respetables y de una sola palabra, moderados en el uso del vino, que no busquen dinero mal ganado, y que guarden el misterio de la fe en una conciencia limpia. Entonces nos dice que también los diáconos deben ser dignos, sin doblez, no dados a beber mucho vino, ni negocios sucios, que guarden el misterio de la fe con una conciencia pura. Y viene toda la enseñanza de Timoteo, que la pueden leer en la casa, sobre el diaconado. Pase al versículo 14, donde Timoteo nos explica por qué deben existir dentro de la iglesia los pastores que cuiden el rebaño de la iglesia de Dios. Te doy estas instrucciones con la esperanza de ir pronto a verte, pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, pilar y base de la verdad. ¿Qué es la iglesia del Dios vivo? Pilar y base de la verdad. ¿En dónde encontramos en la tierra la verdad? En la iglesia de Cristo. Dios dejó la verdad en una parte segura. No la dejó por ahí tirada que cada cual pueda decir: yo tengo la verdad. No. Cuando queramos buscar la verdad en la tierra, ya sabemos dónde la podemos encontrar. Entonces yo no le puedo creer a usted o a usted o a usted que me diga: yo tengo la verdad. Porque la verdad está cuidada en una parte segura donde Dios la dejó. Dice: te doy estas instrucciones con la esperanza de ir pronto a verte. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Entonces, ¿para qué dejó Dios por medio del Espíritu Santo a los obispos y a los diáconos? ¿Para qué? Para que la iglesia, la casa de Dios, se mantenga firme en la verdad. Para que no piense uno de una manera y otro de otra manera. Uno enseñe una cosa y otro enseñe otra. Sino que haya alguien que mantenga la verdad. Y dice: para que sepas cómo tienes que portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y base de la verdad. Ahora veamos en el capítulo 4, versículo 1 de Timoteo.
ahí abajito. El Espíritu nos dice claramente, El Espíritu dice claramente, cuidado, el Espíritu dice claramente que ha dejado los obispos, ha dejado a los diáconos como columna y fundamento de la verdad, porque el Espíritu dice claramente, siga, que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Entonces, según Pablo, ha dejado a los obispos, a los diáconos, a los sacerdotes, al Papa. ¿Para qué? Para que no se dejen engañar por doctrinas. ¿Ven que sí hay doctrinas? ¿Ven que sí hay otras doctrinas? Son enseñanzas, sí son enseñanzas, no dejan de serlo, pero diabólicas. Repítalo. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. ¿No han oído a unos renegar de la fe? Cuando dicen, cuando yo era católico, cuando se bautizó de nuevo y votó el bautismo que la iglesia le había dado. Eso es renegar de la fe que se te ha dado. Y eso está escrito. Y eso no pasa por obra del Espíritu Santo. Algunos renegarán de la fe entregándose a espíritus engañadores y doctrinas diabólicas, porque vienen a engañar a la gente. Utilizan versículos de la Biblia para engañarlos y para confundirlos. Ahora veamos dónde nos habla de los presbíteros. Ya hablamos del Papa, ya hablamos de los obispos, ya hablamos de los diáconos. Ahora vamos a hablar de los presbíteros. Capítulo 5, versículo 17. Los ancianos, vamos a hacer una aclaración. Vamos a hablar de los presbíteros o sacerdotes. Unas traducciones en la Biblia nos dicen los ancianos. En el Antiguo Testamento llamaban a los ancianos a las personas que estaban al frente de una comunidad enseñándoles sobre la palabra de Dios, independientemente de la edad que tuvieran. Entonces dicen los ancianos. Pero ahora les decimos los presbíteros para evitar esa confusión, porque cuando usted le dicen un anciano, ¿usted en qué piensa? En un viejito. Entonces, para evitar esa confusión, entonces los llamamos presbíteros, porque hay sacerdotes que son muy jóvenes para que les podamos decir ancianos. Esa era la aclaración. Siga. Los ancianos que son buenos líderes recibirán doble honor y remuneración, sobre todo los que llevan el peso de la predicación y de la enseñanza. Por eso insistimos en la predicación y en la enseñanza, porque dice que el presbítero que se esmera por la enseñanza y la predicación recibirá doble paga, no aquí en la tierra, sino en el cielo, porque aquí nadie podrá pagarle a un sacerdote el trabajo que hace, pero Dios sí sabe recompensar a sus discípulos, a sus escogidos, a sus pastores, a los que están encargados de su iglesia. Y ya se lo había dicho a Pedro cuando le dijo, todo aquel que deje padre, madre, casa, y todo por mí y por el Evangelio, recibirá 100 veces más en esta vida, y la vida eterna. Pero no sin persecuciones, se adelantó para decirles que eso no iba a ser gratis. Iban a ser perseguidos. Y eso lo vemos. La iglesia ha sido perseguida durante 2000 años. Y seguirá siendo perseguida. Pero ellos van a recibir una corona que solamente Él les puede dar. Solamente Dios puede pagar el servicio que ellos le están prestando. Entonces, ahora ya hablamos del Papa, ya hablamos de los presbíteros, ya hablamos de los pastores que Cristo dejó en su iglesia
para guiar el rebaño de Cristo. Pero sucede que aparecen otros pastores que se autonombran pastores, que se llaman pastores de la grey de Cristo, sin ninguna autoridad y sin ninguna potestad. Como lo hizo José Smith el de los mormones. ¿Saben qué hizo? Había leído que Dios daba la autoridad a través de la imposición de las manos. Entonces dijo, esta es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días que voy a fundar. Entonces le dijo a un compañero, vamos a hacer un cambalache. Usted me impone las manos a mí y yo le impongo las manos a usted. Vino el compañero, le impuso las manos y lo nombró obispo. Después él le impuso las manos al otro y lo nombró obispo. ¿Puedo hacerlo? ¿Con qué autoridad? Es como si yo le dijera a usted, venga, lo voy a nombrar teniente coronel. Y lo nombro teniente coronel y le digo, ahora nómbreme usted a mi teniente coronel y nos vamos a mandar a esos soldados. Yo lo nombré a él y él me nombra a mí. ¿Y con qué autoridad? ¿Con qué potestad? ¿Quién me nombró a mí teniente coronel para yo ir a nombrar a otro? A otro con ese cuento, para engañar a los tontos. Pero el que sabe que la autoridad la ha dejado Dios, no se deja comer a cuento. Y hoy vamos a ver que sí hay pastores, que sí se llaman pastores, que sí son profetas, los que andan por allí predicando la palabra del Señor, y que van casa por casa, y que hacen milagros, y expulsan demonios, y que evangelizan. Mas, sin embargo, no son los profetas de la grey de Cristo, y no son los profetas del Señor, los que Dios ha dejado. Y hoy lo vamos a dejar claro para que se miren las dos cosas. Cristo dejó una jerarquía, precisamente para que se detecten de dónde vienen esos falsos profetas, los falsos apóstoles. Mateo capítulo 7, versículo 15. Y vamos a ver que nos lo dice el mismo Cristo, para que veamos que es de cuidado. Él mismo nos lo advierte. Léalo. Cuídense de los falsos profetas. ¿Qué significa esto de cuídense? Tengan cuidado. ¿Y qué significa falsos profetas? Que sí son profetas, pero que no dicen la verdad. Sí son profetas porque vienen profetizando en el nombre del Señor. Y si quieren una muestra, les voy a dar dos muestras. En el año 2000, los falsos profetas profetizaron que el mundo se iba a acabar. Y en el 2006 volvieron a profetizar. Y creo que en el 2012. Y creo que de ahí para acá lo han profetizado varias veces, que el mundo se va a acabar. Pero por cosas de mal tiempo y por esas cosas no se ha podido acabar el mundo, dicen después ellos. Entonces sí son profetas porque dicen cosas y profetizan cosas. Lo único es que son falsos. Y la Biblia dice, guárdense de los falsos profetas. Ahora vamos a ver cómo vienen esos falsos profetas a su casa, a su trabajo, en la buceta, en la calle. Léalo. Se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Se presentan ante ustedes con piel de oveja, pero por dentro son lobos feroces. Hermanito querido, vengo a predicarle la palabra del Señor para que se convierta, hermano, para que ande en el amor, hermano. Mire, hermano, que la palabra dice, y cogen una Biblia y se la tiran a usted en la cara y usted dice, queda matado. Qué hermoso, qué novedoso. Eso es lo máximo. El amor le sale por los poros. Son lobos rapaces. Hago sus excepciones porque toda regla tiene su excepción. Pero conózcalos más de cerca y trabaje un poco más con ellos de cerca para ver si son las ovejitas que dicen ser. Versículo 21.
seguimos refiriéndonos a esos lobos según la Biblia. Versículo 21. No bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. No bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre, el que hace lo que el Señor dejó, lo que el Señor dijo, lo que el Señor predicó, el que enseña la doctrina que Cristo dejó, la que Cristo enseñó, no la suya. Siga. Más bien entrará siga. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí, aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Esos falsos profetas, esos lobos vestidos de oveja que dicen, Señor, Señor, gloria al Señor, aleluya, hemos predicado en tu nombre, más que los curas, casa por casa, aguantando hambre, aguantando sed, aguantando sol. ¿Cuántos puntos le ponemos a un apóstol de estos? 10 puntos de una, claro que sí. Señor, Señor, en tu nombre expulsamos demonios. Y usted ve que el pastor le dice a esa persona, en el nombre de Jesucristo te pido que salga de esa persona, y el espíritu sale corriendo, y usted lo vio con esos ojos que se ha de comer la tierra. Señor, Señor, en tu nombre expulsamos demonios. ¿Cuántos puntos le ponemos a una persona que expulsa demonios en el nombre del Señor Jesús? 10 puntos. Y en tu nombre, Señor, también hicimos muchos milagros, Señor, Señor. Y usted vio que el hombre llegó en una silla de ruedas y el pastor se acerca y le dice, en el nombre de Jesucristo te pido que te levantes. Y el hombre se levantó y deja la silla de ruedas. ¿Cuántos puntos le ponemos a este apóstol? 10 puntos de una, claro que sí. ¿Para dónde lo mandamos? ¿Para el cielo o para el infierno? Para el cielo, de una, claro que sí. Para el cielo un apóstol trabajando de esta forma para el Señor, claro que sí. Entonces, en esta iglesia hay milagros, esta es la iglesia verdadera, aquí hay sanaciones, aquí se expulsan demonios, aquí se predica la palabra del Señor. ¿Sabe qué dice Cristo? Pare de sufrir. No, mentiras. Siga. ¿Qué dice Cristo? Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí, aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. No tendré que decirles, aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Es ahí cuando viene la desgracia, cuando vienen las lamentaciones. Es ahí cuando usted se da cuenta que lo engañaron. Es ahí cuando usted se da cuenta que su iglesia no tenía las llaves para entrar al reino de los cielos. Entonces, es ahí que Jesús nos advierte, cuidado con aquellos que con aquellos creyentes que van en busca de milagros. Cuidado con aquellos creyentes que van en busca de expulsión de demonios. Cuidado con aquellos creyentes que van en busca de grandes sanaciones, que se enamoran de los que van casa por casa, predicando la palabra de Dios, creyendo que estos son los verdaderos apóstoles de Cristo. Y fíjense ustedes que pueden hacer milagros en el nombre del Señor, porque Dios es Padre de todos y a todos nos escucha. Mas, sin embargo, les dirá claramente, aléjense de mí, ustedes que hacen el mal, no los conozco. ¿Usted quiere que al final de su vida se encuentre con esta realidad? No, hermanito, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que tener muy presente, y Cristo mismo nos lo advierte. Y ahora veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 6. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Quedo sorprendido
quedo admirado, dice Pablo, después de que una persona era católico, después de que una persona se confesaba, después de que una persona iba a la Eucaristía, después de que una persona toda su vida fue un católico creyente. Entonces Pablo dice, quedo sorprendido, quedo admirado que tan pronto abandonen a Dios para pasarse a otro evangelio. Siga. Pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. No es que haya otro evangelio, la Biblia es la misma, sino que hay personas que tratan de tergiversar y de darle la vuelta al evangelio de Cristo para sembrar en nosotros la confusión. Y viene la advertencia de Pablo, versículo 8, advertencia, cristiano, católico, escuchen la advertencia de Pablo, siga. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. Maldito sea, anatema. San Pablo dice que no hay otro evangelio. Y si no hay otro evangelio, ¿cómo es que hay tantas sectas predicando cada cual cosas diferentes y todos tienen la misma Biblia? Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Dice Pablo, porque hay gente mentirosa que andan dando la vuelta al evangelio para confundirnos a nosotros. Pero para que nosotros no tengamos ese problema, dice Pablo, aunque nosotros mismos, ¿qué quiere decir? Que así venga el Papa, que así venga un sacerdote a predicarles otro evangelio diferente al que ustedes han recibido durante 2000 años, aunque veamos a un ángel del cielo bajar y predicar un evangelio diferente al que hemos recibido, así como lo narra José Smith, que dice que se le presentó un ángel del cielo y le trajo unas planchas de oro y le dijo unas cuantas cosas. Dice Pablo que así veamos un ángel venir del cielo con un evangelio diferente, no podemos recibirlo, fuera con él, maldito sea, anatema, dice. Y aquí el apóstol nos dice claramente y nos previene y no le da miedo, el apóstol es claro y confiado, nos dice, no tiene miedo y no se acobarda, nos dice, fuera con él, pero no. El católico es ingenuo. Recibe a cualquier persona que vaya a predicarle el evangelio y en vez de decirle fuera con él, en vez de no aceptar y decirle con todo el respeto, no gracias, yo soy católico, se pone a escucharle. ¿Por qué le escucha? Porque no ha leído esto. La Biblia dice, fuera con él. No debemos escucharlo. Es un error del católico escucharlo, porque el enemigo número 1 de la fe se llama la duda. Usted puede estar muy firme en su fe, pero cuando le llega la duda, y ahí lo agarra Satanás.